Feliz sábado. Feliz sábado, pastor. Un gusto compartir el tema de esta mañana con el elder Josué García. Un gusto. Mucho gusto para mí también estar con usted. ¿Cómo no? El tema de esta mañana lleva por título La educación y el eterno aprendizaje. Pero antes de comenzar a desarrollar el tema, vamos a invitar a los hermanos de la iglesia y a aquellos que se conectan de otros lugares distantes a tener una palabra de oración. Amén, amén. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, alabado y glorificado sea tu nombre en esta hora, Señor, y te damos gracias por el privilegio de estar aquí en tu casa, de abrir tu palabra, meditar en ella, aprender más de ti y sobre todo, Señor, prepararnos para el encuentro contigo cuando tú vengas en majestad y gloria. Son favores que te pedimos y te agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, como decíamos, el título del tema de esta mañana es la educación y el eterno aprendizaje. Voy a comenzar con un versículo, que es el versículo principal del tema, que dice: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Amén. ¿Qué podemos decir, José? Bueno, imagínate, es súper interesante porque la introducción en el sábado habla de un poeta que tenía la preocupación de que no sabía, tenía miedo a la muerte, no sabía qué sucedía en el más allá. Y el problema está en que nos está diciendo este versículo que las cosas que ojo no vio, ni ha subido a corazón humano, son las que Dios tiene preparadas para sus hijos. Entonces, imagínese lo mejor que usted haya podido disfrutar en esta tierra y piense que eso se queda pequeño comparado con lo que Dios tiene para nosotros. Así es. Y lo interesante y lo bueno para nosotros como cristianos creyentes es que la palabra de Dios tiene mucha evidencia para aclararnos qué pasa después de la muerte. Amén. Porque hay muchas personas que no se lo plantean, pero hay personas que sí se lo plantean. Y, por ejemplo, la lección habla de Blaise Pascal. Ajá. Y lo conozco muy bien, porque Blaise Pascal fue físico, matemático, yo estudié matemáticas, y filósofo, teólogo y escritor. Y él se plantea una pregunta tremendamente importante, porque él hace una comparación con la vida del hombre, que bueno, la vida del hombre pueden ser 80, 90 años, 100 años, hay personas que han pasado los 100 años, pero eso comparado con la eternidad, o mejor dicho, como él decía, después de la muerte, el tiempo es más largo que lo que vivió aquí en la vida. En la tierra. Ajá. En la tierra. Y entonces él se preguntaba esas cosas y lo interesante es que la palabra de Dios tiene la respuesta. Sí, por ejemplo, aparecen unos versículos en la lección y como decía el pastor, es bueno que veamos que está confirmado en la Biblia cada una de las enseñanzas que estamos compartiendo. ¿Por qué? Porque del lado de allá, como se dice normalmente, del lado de la muerte no viene nadie a decir nada y no tenemos la fe prueba. Es importante, la palabra de Dios es la fuente, la única que conoce la existencia total del ser humano. Sí. Y entonces, por ejemplo, de estos versículos que nos encontramos en la lección del domingo, dice, ¿qué esperamos? ¿Qué esperanza se nos ofrece? Si encuentras Juan 6:54. Ok, lo voy a leer. 6:54 dice: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Yo fui más sintético y entonces copié la parte que
se dividen en dos, tienen dos enseñanzas este grupo de versículos. En una parte nos habla Jesús de la resurrección. Yo lo resucitaré, pero hay otro grupo de versículos que nos habla específicamente de la vida eterna. Que por ejemplo, Juan 3:16. Pero vamos a aclarar un poquito esta parte donde dice, el que come mi carne y bebe mi sangre. Porque hasta los propios discípulos se quejaron de la dureza del lenguaje que estaba usando Cristo. Pero hay que entender que Cristo está hablando en forma figurativa. Él mismo dice de sí mismo que Él es el pan de vida. El pan es un alimento que hay que comerlo. Y ese alimento se integra al sistema nuestro. Pero la palabra de Dios también es el pan de vida. Por lo tanto, cuando Él dice el que come mi cuerpo, es decir, comer la palabra de Dios, integrar a nuestro corazón, a nuestra mente, la palabra de Dios. Pero también dice el que bebe mi sangre. Y la sangre está representada por el vino, que es una bebida. Pero vino el jugo de uva, no el vino fermentado con alcohol, sino el jugo de uva puro. Es algo también para beber. Él también habla del agua que yo le daré. Es también una bebida para la vida. Pero todo se está refiriendo ¿a qué? A la doctrina de Cristo. El cuerpo es su palabra y el vino es la doctrina. Eso nosotros tenemos que comerlo, tenemos que asimilarlo, tenemos que practicarlo en nuestras vidas. Y allí, en esta palabra y en esa doctrina, es donde nos encontramos con todo aquello que nos aclara bien acerca de la vida eterna. Entonces, si dividimos en dos partes, hay vida ahora, vida después, la muerte, las condiciones para disfrutar de esa vida ahora y esa vida después están dadas por aceptar a Cristo, su doctrina, su enseñanza y vivir como los que conforme quieren, a su voluntad. a su voluntad para poder ser ciudadanos de esa tierra nueva. Exacto. Me llama la atención cada vez que muchos la mayoría de este mundo hispano aquí es emigrante de cierta manera. Y cuando usted va lo mismo a viajar, a hacer un viaje de turismo a un lugar, usted trata de actualizarse. ¿Cuál es el clima que hay ahora en ese lugar? ¿Qué moneda es la que allí se usa? Se informa de algunas cosas que le van a ser útiles para su vida. De cierta manera, los cristianos también tienen que hacer una preparación en este mundo para la vida venidera. Para vivir en esa otra tierra nueva maravillosa. Ahora, hay un detalle, como seres humanos, nosotros estamos ensimismados, preocupados, ocupados en las cosas de este mundo, en el diario vivir, en el trabajo, en el buscar el dinero, en los problemas que nosotros existenciales, que cada uno, diferentes, pero cada uno tenemos en esta vida. Y no nos preocupamos en la vida venidera. Ahora, aquí hay un planteamiento muy interesante. Y es nuestra preparación para ese mundo venidero. ¿Por qué? Uno tiene que meditar en el tremendo esfuerzo que hizo Dios para venir a este mundo, despojarse de sí mismo, dejar de lado su gloria que tenía en el cielo, venir para este mundo. Y no puede ser que Él haya hecho todo ese sacrificio para que nosotros viviéramos unos poquitos años más en armonía con Él y nada más, sino que ese tremendo sacrificio que hizo Dios es para que nosotros entendiéramos que después de la muerte hay una eternidad que nos espera. Amén. O sea que lo que hizo Dios, la obra que hizo Dios en este mundo, su directa intervención cuando Él se encarnó en un niño, se hizo hombre, y luego lo que todos sabemos y que se está celebrando en estos días,
el nacimiento, pero también la crucifixión, todo el esfuerzo que él hizo, lo hizo con un propósito de que hay vida más allá de la muerte. Y hay una parte de la lección que dice que la cruz no tiene sentido, Claro. o precisamente tiene sentido solamente pensando que hay una vida más allá. Exacto. Si no, ¿para qué Cristo murió por nosotros? Para que Que no muriéramos te- nosotros también un día y no hubiera ningún tipo Exactamente, para que nosotros en poquitos años muriéramos y nos y quedáramos siguiéramos así. con esta vida llena de dificultades, de angustia, de sufrimiento. No tiene sentido. Solamente tiene sentido si logras entender que hay una esperanza más allá y para esa vida abundante Cristo se sacrificó por nosotros. Claro, hay que entender entonces que hay una segunda vida. Okay. O sea, nosotros tenemos esta vida que tenemos ahora, que es la primera vida, pero hay una segunda vida, que es la vida eterna. Amén. Ahora, esa vida eterna está a disposición de todo el mundo, pero hay condiciones. Por ejemplo, Juan 3:16 lo dice claramente. Sí, pues de tal manera amó Dios al mundo que dio su único hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ok, ahí está la condición. Dios vino a este mundo, murió por todo el mundo, amó a todo y ama a todo el mundo. Sin embargo, Él pone la condición para todo aquel que cree en Cristo, para todo aquel que cree en Él, para que a todo aquel que ejerce la fe. Y ejercer la fe no es solamente creer, sino también obedecer, seguir los mandamientos, seguir su palabra, como estábamos hablando hoy, comer su palabra, beber su doctrina. Y ponerla en práctica. Ponerla en práctica, integrarla en nuestra vida. Así. Entonces, para esas personas, sí es la vida eterna. Una existencia nueva, dice la lección. Este pasaje está interesante porque está reafirmando lo que estamos diciendo. Y nos está abriendo el horizonte a algo que para nosotros es desconocido. Está en la palabra de Dios y hay que leerlo porque hay mucha gente que no cree en estas cosas. No, y tenemos que atesorarlo, entenderlo para podérselo explicar a otros, porque cuando a veces tú le dices a alguien, hay vida eterna, vamos a vivir para siempre en una tierra nueva creada por Dios, y las personas piensan que esa vida nueva o esa tierra nueva donde vamos a vivir es una continuación de este mundo que estamos viviendo. No tiene y nada al que final ver. dice, compadre, toda la eternidad, ¿qué voy a hacer yo? Claro. Es una monotonía. Y para extender los problemas y las dificultades, la enfermedad, el dolor, todo lo que nosotros estamos pasando acá, extenderlo por toda la eternidad, no tiene sentido. Pero la palabra de Dios dice algo totalmente diferente. Vamos a leerlo porque es muy importante. Acá dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Quiere decir entonces que el cielo que nosotros estamos viendo ahora y la tierra que estamos pisando ahora va a ser completamente renovado. El aire está contaminado, el agua está contaminada, la tierra está maldecida. Dios la maldijo por la entrada del pecado. Los árboles, los animales y obviamente el hombre y la mujer también todos estamos contaminados de pecado. Pero acá habla de un cielo nuevo, de una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra, que es la que nosotros estamos viviendo ahora, habrán pasado. Y el mar ya no existe más. El océano tan grande, los mares tan grandes que existen ahora, eso habrá quedado en el pasado, en la primera tierra, porque la nueva tierra es un continente más grande de lo que más grande que el mar. Más grande, sí, más grande de lo que estamos viendo ahora. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Y acá dice algo muy interesante, versículo 2. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Aquí vemos entonces la santa ciudad, la nueva Jerusalén, como una supernave, hecha
por Dios, no por los hombres. Nosotros no podemos concebir eso. No. Como decíamos al principio, ni ojo vio, ni oído escuchó de las maravillas de maravillas que Dios tiene preparados para con nosotros. Pero lo dice la palabra de Dios y yo lo creo, porque la palabra de Dios lo dice. Y si dividimos, pastor, permiso, esta sección, esta revelación de las cosas nuevas, la dividimos en dos, vemos la plenitud de la vida. ¿Por qué? Usted está hablando de la parte física, es decir, la tierra, el aire, el cielo, la alimentación, los vegetales, pero yo estoy viendo aquí en Apocalipsis 21:4 que habla de la parte espiritual, dice, y enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni más clamor, ni más dolor, porque hermano, usted puede tener todo el alimento del mundo, dinero, todas las cosas materiales que usted puede imaginarse en esta tierra, pero a veces su parte espiritual, la angustia por un desacuerdo de familia, por una ruptura matrimonial, por un hijo tomando decisiones erradas, eso te mata. Y tú dieras la mitad de tu fortuna o toda tu fortuna completa, una enfermedad, por tener paz del corazón. Y cuando el Señor habla de todo nuevo y restauración, habla de la parte física, de la parte espiritual. Sí, correcto. Y sobre todo acá está mencionando cosas que las trajo el pecado, que son, por ejemplo, la muerte, el dolor, la separación. Pero al no existir el pecado, estas cosas no van a existir tampoco. Por lo tanto, la vida se va a prolongar eternamente. Pero hay un detalle más que nos salteamos y está en el versículo 3. En el versículo 3 de Apocalipsis 21 dice, y oí una gran voz del cielo, no de la tierra, esta voz viene del cielo, que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Esto es, creo que lo sublime, lo más elevado que como seres humanos pecaminosos nos vamos a disfrutar. La misma presencia de Dios viviendo con nosotros. Amén. O sea, todo lo demás se va a dar por añadidura, sí. No va a haber dolor, va a haber una gran ciudad. Dios enjugará todas las lágrimas de ellos, los sufrimientos que nosotros estamos padeciendo. El Señor ya va a enjugar esas lágrimas, ese dolor, porque ya no va a existir más. Pero lo más importante es que Dios mismo va a estar con nosotros. Amén. Viviendo por toda la eternidad. Creo que eso es lo sublime, la bendición más grande que nosotros podemos recibir. Según lo plantea la lección, ya estamos motivados. Una, porque lo dice la palabra de Dios, por lo tanto debemos creerlo. Otra, te lo describe en detalle y yo estoy seguro que todos queremos vivir en un lugar como ese. Pero a partir de ese mismo punto surgen entonces 4 preguntas. Dice, ¿qué necesitas para ser parte de esta tierra nueva? Tienes que empezar a preguntarte, ¿cómo llegamos allí? ¿Cómo podemos estar seguros de que seremos parte de eso? ¿Y qué cosas en nuestra vida, si las hay, podrían interponerse en el camino para llegar a vivir en la tierra nueva con Dios? Porque como decíamos al principio, hay un plan de preparación, hay requisitos para estar en ese lugar. Pensemos entonces. Bueno, ahí la primera pregunta dice, ¿qué necesitas para ser parte de esta nueva existencia? Buscar de Dios, abrir la mente, el corazón a Dios. Como dice Apocalipsis 3:20, que el Señor está a nuestra puerta, golpeando a nuestra puerta, llamando a nuestra puerta, para que nosotros le abramos la puerta al Señor para que el Señor entre. Pero esa puerta se está refiriendo a la mente. A la mente, abrir nuestra mente, nuestro corazón al Señor, a su palabra. Y entonces el Señor va a comenzar a obrar. Amén. Y va a comenzar allí nuestra conversión y nuestra preparación. Pastor, la pregunta 3 dice, creo que es muy importante, ¿cómo podemos estar seguros de que seremos parte de esto? Bueno, la seguridad la da la palabra de Dios. Amén. Cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, y para saber hacer la voluntad de Dios
Tenemos que escudriñar las Escrituras. Por eso la preparación nuestra no la podemos medir en un día, en un mes, en un año. Es toda la vida. Toda la vida tenemos que ir aprendiendo de Dios, a través de su palabra, a través de la oración, a través de la testificación. Que otros puedan ver en nuestras vidas las cosas grandes que Dios ha hecho, la conversión que Dios ha provocado en nuestras vidas. Eso tiene que ser visible, porque ya nuestra ciudadanía, como dice Pablo, no es la de este mundo, es la celestial. Nosotros nos estamos preparando no para quedarnos aquí. Nos puede sorprender la muerte, claro que sí, porque estamos en este mundo está lleno de pecado y la muerte es una de las características del pecado. Pero nuestra preparación es para el reino de los cielos, para vivir eternamente con el Señor. Entonces, según estoy entendiendo, es un plan de preparación, no de evaluación. Sí. No es que me aprendí una serie de conceptos y cosas y me van a hacer una prueba y tengo que escribirla y darle respuesta en un libro. No, es una preparación de vida, es algo... Es una forma de vivir. Amén. Muy bueno. Por eso dice la palabra de Dios que cuando la persona que acepta a Cristo es una nueva criatura en Cristo Jesús. Le quería hacer otra pregunta. Sí. La lección nos habla y nos enseña. Sí, ya sabemos dónde vamos a vivir, cómo vamos a vivir, no habrá angustia, todo será renovado. ¿Y con quién vamos a vivir? Con quién vamos a vivir, que es lo más importante de todo. Pero, ¿qué haremos ahí? Estar sentado debajo de un árbol, no sé, esperando que los mangos se caigan de la... Bueno, tenemos que seguir avanzando en los puntos de la lección que nos habla de la educación, porque nosotros hemos estado estudiando durante todos estos 3 meses acerca de la educación. La educación no es solamente recibir instrucciones de algo, no, la educación implica preparación para el reino de los cielos. Nosotros podemos ir a cualquier universidad y la universidad nos instruye en ciertas disciplinas, pero la preparación completa es cuando esa disciplina te prepara también para el reino de los cielos. Sabiendo que lo poquito que hemos aprendido aquí es una muestra de lo grande que tenemos por delante para aprender por los siglos sin fin en la eternidad. Es una cosa que, otra vez volviendo al versículo inicial, que ojo no vio, ni oído escuchó, ni ha subido al pensamiento las cosas maravillosas que Dios tiene preparado para cada uno de los que le aman al Señor. Amarlo significa prepararse, hacer su voluntad, escudriñar las Escrituras y estar en constante comunicación con Dios a través de la oración. Entonces, en la tierra nueva vamos a seguir aprendiendo. Por supuesto, ahí vamos a tener un potencial enorme porque nuestra inteligencia va a estar más clara. No nos vamos a quedar aquí circunscritos a este mundo, sino el vasto universo, las galaxias. Dios va a abrir esas puertas que ahorita están cerradas, Dios las va a abrir para sus hijos. Amén. Entonces, claro que va a haber un aprendizaje sin fin, pero el aprendizaje no va a ser solamente a nivel de conocimientos de física, de biología, de matemática, sino el conocimiento del amor de Dios. Aparte de la física, la matemática. Exacto, aparte de todo eso. Dios está creando y recreando y lo vamos a ver en acción. Cómo le dice a la materia actúa y actúa, cómo hace lo que los científicos están tratando de encontrar respuestas al viento cósmico, a los huecos, a los agujeros negros, a todas estas cosas. Los vamos a ver en acción. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cómo Dios actúa sobre eso? Quiero leer 2 cosas que están relacionadas con lo que venimos hablando. Uno es una cita de la educación
página 271, que dice: el cielo es una escuela, su campo de estudio el universo, su maestro el omnipotente. Es decir, Dios va a ser nuestro maestro. En el Edén se estableció una extensión de esa escuela, y una vez consumado el plan de redención, se reanudará la educación en la escuela del Edén. Es decir, lo que está diciendo esta cita es que en el Edén estaba esa escuela para aprender todo, pero eso se detuvo por el pecado. Pero una vez que el pecado sea erradicado para siempre jamás de este mundo, de este planeta, que es el único que está contaminado de pecado, entonces otra vez se va a reanudar esa escuela por toda la eternidad. Aquí hay otro versículo en el día miércoles que dice: porque esta leve tribulación momentánea, qué bueno que se expresa Pablo aquí, el apóstol Pablo, es porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, son de este mundo, pero las que no se ven son las eternas. Es decir, las cosas que Dios tiene preparado, que nosotros en estos momentos no las podemos visualizar, no las podemos ver como vemos las cosas de este mundo, pero las cosas de este mundo son pasajeras. Hay allí un versículo en segunda de Pedro, donde dice, no sé si lo tienes por ahí, si lo quieres leer, donde dice que todo lo que nosotros estamos viendo, las grandes obras que nosotros estamos viendo en este mundo, en este momento, donde el hombre se siente orgulloso, esos puentes gigantescos, esos edificios gigantescos, todo eso va a ser consumido por el fuego, porque va a ser renovada completamente la tierra. Las cosas, el aire, el agua, todo nuevo, todo completamente renovado, lo dice el Señor. Al final de ese día, la lección nos hace una pregunta. Trata de imaginar, o nos hace una sugerencia. Trata de imaginar cómo sería vivir para siempre en un mundo completamente nuevo. ¿Te lo puedes imaginar? A veces uno sale a pasear a lugares pintorescos y se maravilla de la creación, de las flores, de la armonía, de las cosas. Imagínate, estamos en un mundo ya en extrema decadencia. Imaginas todo eso acabado de hacer por el Creador, que combina increíblemente en el cielo, en el atardecer, los colores gris con rojo. Tú nunca pensaste que eso armonizara. Y cuando tú miras un atardecer, entre esos matices que hay en las nubes, tú te quedas extasiado y dices: Señor, eres lo máximo. Así es. El gran maestro. Sí. Eso creo que es lo más importante, es que el Señor, cuando vino a este mundo y se encarnó, hay varios versículos donde nos indica que Él estuvo siempre enseñando. De hecho, nos manda en Mateo 28, 19, a enseñar. Que tenemos que nosotros, como sus seguidores, como sus hijos, como creyentes, tenemos que ir y enseñar también. Tenemos que enseñar nosotros. Pero Él siempre ha estado enseñando aquí en la tierra. Cuando Él estuvo aquí en la tierra, Él siempre estuvo enseñando. Obviamente, cuando estemos nuevamente con Él, Él va a ser quien nos va a enseñar por toda la eternidad. Él va a ser nuestro gran maestro. Y mientras más tiempo vivamos con Él, entonces más vamos a entender el carácter amoroso de Dios, la grandeza del sacrificio de Cristo. El amor de Dios. Sí. Lo poco que merecíamos nosotros. Únicamente el amor de Jesús puede explicar el sacrificio que vino a hacer a esta tierra. Así es. Aquí, por ejemplo, vamos a leer un versículo, Mateo 5:2, por ejemplo,
Mateo 5:2 dice, y abriendo su boca les enseñaba diciendo, ahí cuando está hablando de las bienaventuranzas, ¿no? Ahí nos está indicando que él estaba enseñando. Pero hay un versículo muy lindo que está ahí en Zacarías 13:6, que dice que a él mucha gente le va a preguntar, porque las señales de sus heridas, de los clavos, están en sus brazos, se van a mantener por siempre. Y que va a haber mucha gente salvada, redimida, que le va a preguntar, ¿qué heridas son esas en tus manos? Y la respuesta, él es muy hermosa. Y él responderá, con ellas fui herido en casa de mis amigos. El Señor nos considera, aparte de hijos, amigos. Sí, en esta tierra que causó tanto daño, tanta destrucción, a pesar de todo, no sigue amando a sus hijos y sus amigos. Qué amor. Sí, qué misericordia, qué perdón. Acá hay unas citas para terminar porque ya el tiempo se nos fue. No sé si tú las quieres leer. No. Está en el día viernes. Dice así. La educación. A medida que los años de la eternidad transcurran, traerán consigo revelaciones más ricas y aún más gloriosas respecto de Dios y de Cristo. Así como el conocimiento es progresivo, así también el amor, la reverencia y la dicha irán en aumento. Cuanto más sepan los hombres acerca de Dios, tanto más admirarán su carácter. A medida que Jesús les descubra la riqueza de la redención y los hechos asombrosos del gran conflicto con el enemigo, Satanás, los corazones de los redimidos se estremecerán con gratitud siempre más ferviente y con arrebatadora alegría tocarán sus arpas de oro y miriadas y millares de voces se unirán para engrosar el potente coro de alabanza. Amén. Tremenda cita. Hay otra más que nos dice lo siguiente. El gran conflicto habrá terminado, ya no habrá más pecado ni pecadores, todo el universo será purificado, la misma pulsación de armonía y de gozo late en toda la creación. De aquel que todo lo creó, mana vida, luz y constantemente por toda la extensión del espacio infinito. Desde el átomo más imperceptible al mundo más vasto, todas las cosas animadas e inanimadas declararán en su belleza sin mácula y en júbilo perfecto que Dios es amor. Amén. Y eso es lo más importante de todo, vivir con Jesús, el amor de Jesús, en estar para siempre con nuestro Creador y nuestro Salvador. Pero hermano, en la recompensa hay cosas materiales. Porque dice un tema que aquí en el viernes, el conflicto de los siglos, dice, el temor de hacer aparecer la futura herencia de los santos demasiado material ha inducido a muchos a espiritualizar estas verdades que nos hacen considerar la tierra nueva como nuestra morada. Las calles van a ser de oro. No nos va a interesar el oro porque van las piedras, las puertas de la santa ciudad van a ser de perlas. Va a haber adornos de piedras preciosas. Sí va a haber belleza física, no solo espiritual. Dice aquí, refiriéndose al tema, la tierra como nuestra morada, a veces por el temor a que piensen que si yo digo que una casa bonita en la tierra nueva. Jesús dijo, Cristo enseñó, Cristo aseguró a sus discípulos
que iba a preparar mansiones para ellos en la casa de su padre. Y enseñó y describió toda la maravilla de la creación. Lo más importante de todo esto es que vamos a estar con Jesús para siempre, que vamos a vivir del amor, gozándonos en el amor de Dios, que cada día vamos a entender más su carácter y su dulzura, pero también vamos a vivir con todas las condiciones para una vida agradable. Es interesante porque aquí en la tierra siempre fue necesario tener un templo para ir a adorar a Dios. Pero en la tierra nueva y en la ciudad santa no va a haber templo, porque Dios mismo va a estar presente allí. Dios mismo es el templo. Amén. Y vamos como dice allí, de sábado en sábado y de mes en mes, todos vamos a adorar a nuestro Señor Amén. Y Salvador Cristo Jesús. Bueno, hermano Josué, si quiere agregar algo, o si no, vamos a Hay concluir. Una pregunta que me llama la atención. Dice, ¿por qué la esperanza de la vida eterna es tan importante para nuestra fe? Porque si no estuviéramos seguros, convencidos de que Cristo pagó por nosotros para que vivamos con Él para siempre, entonces, ¿de qué vale la pena ser cristiano? Sí, y es la pregunta que las personas que no creen en la palabra de Dios se hacen. Si todo se va a terminar con nuestra vida, Ajá. ¿Para qué preocuparnos? ¿Para qué hacer las cosas bien si de todas maneras vamos a llegar a un final? Pero la palabra de Dios, Dios a través de su palabra, nos ofrece la vida eterna. Entonces, nuestra vida se tiene que transformar en una preparación constante. Amén. Porque así como una persona que quiere ser profesional en alguna disciplina, tiene que prepararse durante años y saltar todos los obstáculos que a veces presenta en ese caminar para estudiar, se enfermó, perdió un año, etcétera, y luego graduarse. Pero cuánto más uno tiene que prepararse para vivir eternamente con el Señor. Pensaba, pastor, cuando hablaba de eso, o sea, cuando usted quiere hacerse ciudadano de un país para vivir en él, tiene que prepararse en el idioma, en la historia, en la cultura, para entonces insertarse y poder vivir en esa sociedad. Lo mismo pasa con el reino de los cielos. Usted debe hacer un plan de preparación, avalado y apoyado en el Espíritu Santo para que la transformación sea práctica y real, y entonces Cristo ya te dio para siempre el poder vivir en ese lugar. Bueno, yo creo que ya hemos abarcado todos los temas de la escuela. Hermano, ¿por qué no nos despide en oración? Cerremos los ojos, hermanos nuestros, pongamos nuestras mentes, nuestros corazones en armonía con el Padre y hablemos ahora con Él. Amoroso Padre y Señor nuestro, gracias por enseñarnos que hay una vida después de la muerte. Amén. Gracias, Padre, por decirnos que nosotros hemos sido elegidos por ti para vivir en ese lugar. Amén. Gracias por haber dado tu vida por todos los habitantes de esta tierra. Para todos aquellos que quieran estar con nosotros y contigo para siempre, está abierta la puerta. Amén. Por tu sacrificio. Señor, perdona nuestra falta. Ayúdanos a prepararnos para ser dignos de estar en ese lugar. Ayúdanos a aprender de tu enseñanza cada día a través de tu palabra. Y entonces cuando venga, estar entre aquellos que digan, ahí viene nuestro Padre, nos vino a buscar para morar con Él. Amén. Bendice a cada uno de los que oyó tu palabra hoy. Bendice a aquellos que están en su angustia. Que llegue la esperanza de que eso es pasajero, de que tú estás con cada uno de los necesitados, de los afligidos, de los alegres, para que puedan tener paz en este mundo y tener la certeza de que moraremos contigo en el reino de los cielos. Amén. Te lo estamos pidiendo todas estas cosas y te las estamos agradeciendo en el nombre de nuestro amado y de tu amado Hijo Jesús. Amén. Amén.